Bien, vamos a iniciar. Buenas tardes. Es un placer recibirlos en este primer conversatorio organizado por Uveitis México, de urgencia en pacientes con uveitis. A nombre del grupo Uveitis México, una servidora, Natalia Guadarrama, les da la más cordial bienvenida y estamos muy contentos de contar con su presencia. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida en forma particular a quien estará al frente de este conversatorio, el cirujano oftalmólogo doctor Manuel Alejandro Garza León. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias por la invitación. Qué importante es rescatar lo positivo dentro de la adversidad. ¿Cuántas veces al cursar una enfermedad nos sentimos solos, tristes, deprimidos y creemos que somos los únicos en esta circunstancia? En verdad aplaudo este gran esfuerzo que han hecho al reunirse para compartir sus experiencias, sus testimonios, sus logros, porque con ello han creado una gran comunidad. Y eso es invaluable. Les invito a descubrir cómo se integró este valioso grupo de Uveitis México. Y estoy segura de que los grupos de otros países se van a identificar con él porque su historia es muy parecida. Tenemos listo el video, vamos a compartir pantalla para que todos puedan disfrutar esta historia. Adelante, por favor. Uveitis, México. Uveitis, México. Uveitis México se creó el 8 de septiembre de 2019 en la plataforma de Facebook con la finalidad de apoyar, a través de referencias, datos o historias de éxito, a las personas diagnosticadas con esta enfermedad. Diagnosticada en marzo de 2019 con panuveitis bilateral asociada al síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada y habiendo perdido visión y en mi ojo derecho la intensidad de los colores, tuve la inquietud de investigar más sobre esta condición. Al navegar por las redes sociales, encontré que muchas personas con enfermedades autoinmunes tenemos una consecuencia en común, la uveitis, anterior, intermedia, posterior o panuveitis. Al continuar mi búsqueda, conocí un increíble grupo argentino y a su gran lideresa, Sol. Ellos me brindaron su apoyo incondicional, su comprensión y su empatía para ayudarme a conocer más a fondo la uveitis y su relación con el VKH. En este tan afortunado peregrinar, conocí también la fundación del síndrome del Vogt-Koyanagi-Arada en Chile, dirigida acertadamente por Cristian Quijada, quien fue pieza clave para la integración del grupo Uveitis México. Debo confesar que durante esta búsqueda me enfrenté a mi propia desesperación por estar perdiendo la vista. Sin embargo, el darme cuenta de la gran cantidad de personas que cursan la enfermedad
de los miles de niños y adolescentes que pierden la visión, me produjo una inmensa tristeza, pero a la vez el ánimo de ayudar incondicionalmente, como las maravillosas personas de Argentina y de Chile lo hicieron conmigo. Así nace Uveitis México y nuestro objetivo es brindar apoyo incondicional para que, en la medida de lo posible, exista el acceso a la atención médica y que haya medicamentos para todos, que la falta de recursos económicos deje de ser un obstáculo para cuidar la salud de nuestros ojos y que conservemos nuestra vista. Muchísimas gracias, Dulce, por este testimonio y muchas gracias a Uveitis México. Como les comenté anteriormente, contamos con la presencia de un gran especialista en diferentes trastornos oftalmológicos, entre los que destaca la uveitis. Él es el doctor Manuel Alejandro Garza León, cirujano oftalmólogo, quien estará a cargo de este conversatorio. Les invito a conocer gran parte de su enorme trayectoria en este video. ¿Estamos listos? Vamos a compartir pantalla nuevamente para ver la trayectoria de nuestro invitado especial. Doctor Manuel Alejandro Garza León, cirujano oftalmólogo. Es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, APEC, con estudios de alta especialidad en córnea, cirugía refractiva y enfermedades externas, así como enfermedades inflamatorias oculares y uveitis. El doctor Garza está certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología y es miembro activo de las sociedades oftalmológicas más importantes de sus especialidades a nivel nacional e internacional. Entre sus áreas de interés se encuentran las alteraciones oftalmológicas relacionadas con enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren. Vasculitis sistémicas como poliangitis con granulomatosis, antes llamada granulomatosis de Wegener, y poliarteritis nodosa. Enfermedades de la superficie ocular como síndrome de Stevens-Johnson, pempijoide ocular o síndrome del ojo seco. Cirugía refractiva, es decir, desarrollo de córneas artificiales. Enfermedades de origen genético como distrofias corneales y síndrome de Marfan.
Muchas gracias, doctor. Una trayectoria verdaderamente interesante la de usted. Les recuerdo que después de la conferencia magistral de nuestro distinguido invitado, podrán hacer preguntas. Es importante enviarlas a través del chat para tener un orden en la participación. Sin mayor preámbulo, los dejo con el cirujano oftalmólogo, doctor Manuel Alejandro Garza León, con el tema Datos de urgencia en pacientes con uveitis. Adelante, doctor. Muchas gracias. No me deja compartir la pantalla. Les pido si me dan autorización. Y en lo que puedo compartir pantalla, pues en primer lugar quiero agradecerles a ustedes la invitación y su asistencia para esta reunión en la que vamos a platicar un poco, quizá algunas de las cosas para algunos de ustedes les parezca básicas y probablemente ya las conozcan, pero creo que son importantes porque nos van a permitir entender mejor la gran cantidad de enfermedades que pueden, que son diferentes cuando hablamos de un paciente con uveitis. Muy bien, ya me dejó compartir. Bueno. Sin duda creo que ahora, sobre todo con la pandemia, hay varias preocupaciones por parte de todos nosotros y entre ellas está saber cuándo tengo que acudir de urgencia con mi médico, con mi oftalmólogo para tratarme porque pudiera haber alguna situación que requiera un tratamiento diferente al que estamos usando. Entonces, por eso, cuando me preguntaron el tema, pues consideré que uno de los temas que podían ser de interés era conocer los signos de alarma en uveitis, y de esto se va a tratar un poco la charla. Soy yo profesor de la Universidad de Monterrey y también apoyo a una fundación que se llama Destellos de Luz, que es una fundación que apoya a gente que no cuenta con los recursos para tanto para una evaluación como para un tratamiento oftalmológico en cualquiera de los problemas que esto se presente. Entonces, por eso ven ahí los dos links. Lo primero que quisiera que recordáramos es un poco sobre la anatomía del ojo y de los anexos. Si ustedes ven el esquema que estoy mostrando, pues pueden observar que además del globo ocular hay otras estructuras que son importantes y ahorita vamos a hablar un poquito sobre algunas de ellas porque pueden ser parte de las causas o de las manifestaciones de las uveitis. Y podríamos hablar yendo de adelante para atrás, pues de los párpados que tienen una función protectora principalmente sobre la superficie ocular. Además de los párpados, pues hay una membrana o una mucosa que recubre al ojo, que no es como tal parte del globo ocular, pero que recubre al ojo y que es muy importante, que se llama conjuntiva. Cuando uno evalúa o estudia las partes del ojo, pues esta no se menciona como un componente del ojo, pero tiene una función muy importante y ustedes ahorita verán que puede ser un lugar donde se presenten algunas alteraciones asociadas a enfermedades inflamatorias oculares. Y luego ya si nos vamos directamente al globo ocular, el globo ocular tiene tres capas. Una capa externa que está compuesta de dos tejidos, que es la capa que podríamos ver aquí blanca, o este tejido que protruye que se llama córnea. Entonces, la esclera y la córnea sería la capa externa del globo ocular, que además de darle la forma al globo ocular, la esclera es como quien dice la pared que delimita el globo ocular, pues la córnea tiene una función muy importante debido a su transparencia, que es que ayuda a enfocar toda la imagen que entra al ojo en el lugar más importante de la visión, que se llama mácula. Entonces, la córnea debe de ser transparente para que pueda cumplir esa función y es algo que debemos siempre de recordar. Posteriormente hay una capa intermedia que se le llama tejido uveal. De hecho, cuando nosotros hablamos de uveitis, en términos etimológicos estaríamos hablando solo de la
inflamación, itis, de la uvea. Entonces, cuando yo digo que tengo un paciente con uveitis o que estudié uveitis, en teoría debería de ser un paciente que tenga una inflamación solo de la capa intermedia del ojo que se llama uvea. Sin embargo, como veremos más adelante, pues realmente la uveitis ya lo dejamos así, aunque el término más adecuado quizás sería enfermedades inflamatorias oculares. No solo son cuando se inflama el tejido intermedio o la uvea, que está compuesto de tres componentes. El componente más anterior, o sea, más cercano a la córnea, más cercano hacia afuera, es el iris. El iris tiene como función regular la cantidad de luz que entra al ojo a través de su dilatación o su contracción. El segundo tejido que está detrás del iris, la capa intermedia, es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es el encargado de producir el humor acuoso, que es el líquido que nutre la parte anterior del ojo. Y es el líquido que le da la presión intraocular. Y ahorita vamos a hablar por qué es importante este cuerpo ciliar. Además, es el encargado de la acomodación, o sea, de la posibilidad de que el ojo cambie su graduación para cuando queremos ver de cerca. Y posterior a este cuerpo ciliar está la coroides, el tejido coroideo, que es el tejido vascularizado que da sangre a la retina en su parte más externa, que es con lo que vemos que se llaman fotorreceptores. Los fotorreceptores reciben la nutrición de la sangre que está en la coroides principalmente. Y después tenemos el tejido interno, que sería de adelante para atrás el epitelio no pigmentado del iris, o sea, una pequeña parte del iris, y posteriormente la retina. Entonces, esa es la capa más interna, y la capa más interna, sobre todo la retina, es la encargada de traducir la luz en imágenes, en estímulos eléctricos, perdón, para que el cerebro luego los pueda traducir en imágenes. Entonces, es importante reconocer estas tres capas porque las uveitis, las enfermedades inflamatorias oculares, pueden afectar a una o varias de ellas. Y ahorita vamos a ver la importancia de identificar por parte de los oftalmólogos qué capa es la que está afectada y que eso también tiene un poco de relación con los síntomas que ustedes pueden tener. Además de eso, dentro de la capa de la retina hay una capa que se llama de fibras nerviosas que lleva, como su nombre lo indica, las fibras nerviosas que van a juntarse y formar el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que lleva la información que capta el ojo hacia el cerebro. Es importante para las uveitis por dos razones. Una, porque hay algunas uveitis en las que se inflama el nervio óptico, pero también porque una de las complicaciones más frecuentes de las uveitis es el glaucoma. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y el glaucoma daña las fibras del nervio óptico, hace que disminuyan las fibras del nervio óptico y con eso hay una pérdida visual irreversible. Además de estas estructuras que son las del globo ocular, hay otras estructuras dentro del sistema visual que también pueden afectarse en algunos casos, aunque es menos frecuente, y producir uveitis, como son los músculos, y cuando se inflaman los músculos se llama miositis, o el tejido orbitario que está rodeando al ojo, que nos ayuda a amortiguar los movimientos de los ojos cuando recibimos, por ejemplo, un golpe y que no haya una trauma directo con un hueso que pueden ser muy duros y dañar el globo ocular. Entonces, por eso tenemos rodeado el globo ocular de tejido, principalmente tejido graso, pero también algunas otras células intraorbitarias que son sobre todo de protección. Entonces, ya entendiendo un poco más la anatomía, podremos un poco más adelante entender las diferentes enfermedades que causan uveitis y sus diferentes manifestaciones, que es el objetivo principal de esta charla.
No sé si quieran que hable yo todo el tiempo y al final hagamos preguntas, o si me quieren interrumpir en algún momento porque no entienden un concepto, lo podemos hacer, como ustedes prefieran. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, si yo busco una definición de uveitis, debería de ser una inflamación de la uvea. Sin embargo, cuando nosotros hablamos que tenemos un paciente con uveitis, o uno de ustedes dice que tiene una uveitis, realmente sabemos que estamos haciendo referencia a un proceso inflamatorio que en términos generales nosotros consideramos que es intraocular, aunque les digo, las enfermedades inflamatorias oculares también pueden ser extraoculares, como veremos un poquito más adelante. Entonces, cualquier proceso inflamatorio del ojo o de sus anexos podríamos considerarlo como una enfermedad inflamatoria ocular o una uveitis. Entonces, si su doctor les dice uveitis, pues está mencionando cualquiera de estas situaciones. Nosotros, para hacer el diagnóstico, para sospechar los diagnósticos y para saber qué tratamiento es el más adecuado en un paciente, utilizamos principalmente dos clasificaciones. Y aunque muy probablemente sus médicos no les digan la clasificación completa de su uveitis, entre nosotros es muy importante para poder comunicarnos de una manera más sencilla y más clara. Entonces, yo quiero que ustedes la conozcan para que más adelante entiendan los síntomas y las enfermedades que puedan estar asociadas. Yo participo poco en el grupo, porque la idea, creo, en parte es que ustedes puedan compartir sus experiencias y que puedan encontrar personas que están sufriendo lo mismo que ustedes, etcétera. Y a veces es difícil, a través de solo una explicación de síntomas o del medicamento que están tomando, que yo pueda darles un consejo que sea válido. Sin embargo, yo todos los días leo el grupo para ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son las cosas que más les afectan, etcétera, porque eso es muy valioso también para los médicos. Y entonces, además de ser valioso para ustedes como grupo de personas que padecen la enfermedad o que tienen un familiar que padece la enfermedad de la uveitis, los grupos de pacientes son también muy importantes para los médicos porque nos dan la oportunidad de entender de mejor manera la enfermedad, los medicamentos, etcétera, en su vida diaria, y con eso tratar de ayudarlos de la mejor manera. Y veo que muy frecuentemente, y les digo, no es por culpa de ustedes, alguien de ustedes pregunta, oiga, yo tengo una uveitis y me dieron estas gotas, ¿será suficiente? Pues eso dependerá de muchos factores, pero sin duda uno de los factores más importantes es qué tipo de uveitis en términos de clasificación tenemos. Entonces, para hacerles, digo, quizá para algunos de ustedes ya sea algo muy bien conocido, pero quise hacer un repaso de las dos clasificaciones más frecuentes que utilizamos. La primera de ellas es la clasificación anatómica, o sea, de acuerdo a la región anatómica que está inflamada o afectada. Y en esto puede ser anterior, intermedia, posterior o panuveitis. Ahorita vamos a hablar puntualmente de cada una de ellas. Y la segunda de ellas, que para mí me clarifica mucho y creo que a ustedes les va a ayudar a entender mejor su enfermedad, es la clínica. Y la clasificación clínica nos dice que las uveitis, ya sea uveitis anterior, intermedia, posterior o panuveitis, puede ser de tres etiologías generales principalmente. Una puede ser que sea una causa infecciosa. Entonces, probablemente alguno de ustedes o alguna de ustedes sepa que su uveitis es secundaria a una infección. La infección puede ser por una bacteria, puede ser por un virus, por un parásito, por un hongo, y la infección puede estar solo en el ojo o puede estar
en todo el cuerpo. Les puedo poner algunos ejemplos para hacerlo más claro y los vamos a discutir ahorita en las etiologías. Si no es infecciosa, y esto es importante siempre pensarlo porque la mayor parte de ustedes menciona en el chat que les dieron esteroides, prednisona, prednisolona, fluorometolona, etcétera. Y los esteroides son los medicamentos que mejor desinflaman el ojo o cualquier tejido, pero tienen como efecto negativo que bajan las defensas, de hecho ese es su mecanismo de acción, y al bajar las defensas somos más proclives a tener infecciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una uveitis infecciosa y me dan solo esteroides, probablemente mi infección pudiera empeorar. Por eso siempre, y probablemente ustedes hayan visto, varios de ustedes, que les pedimos estudios para descartar infecciones porque debemos de asegurarnos de que no sea una infección que podamos agravar con el tratamiento. Luego vienen unas causas que no son infecciosas, o sea, no hay un proceso infeccioso ni local ni sistémico. Y estas causas no infecciosas pueden estar asociadas a una enfermedad sistémica. Ya oyeron en la presentación que amablemente hicieron para mí, que les agradezco, que yo tengo un interés especial en ver las manifestaciones oculares de enfermedades reumatológicas o autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso generalizado, las vasculitis asociadas a ANCAS, el síndrome Stevens-Johnson, etc. Entonces, estas son causas de enfermedades del cuerpo que como parte de las manifestaciones de la enfermedad se presentan con uveitis. A veces la uveitis puede ser la primera manifestación y el oftalmólogo diagnosticar la enfermedad del cuerpo, o a veces la manifestación del ojo se presenta ya en pacientes que tienen muchas alteraciones sistémicas y que por lo tanto ya tienen frecuentemente un diagnóstico. Y luego hay otro grupo que les ponemos sin enfermedad sistémica. En este grupo caen las enfermedades puramente oculares que conocemos bien, como pudiera ser la pars planitis, por ponerles un ejemplo, pero también caen un grupo de enfermedades que no conocemos bien su causa y a las que llamamos idiopáticas. Y aquí hay un concepto que creo que es importante que ustedes reconozcan. Cerca del 50% de todas las uveitis son idiopáticas, o sea, no hemos podido identificar la causa puntualmente. Entonces, no es algo que les deba de preocupar demasiado si en la evaluación de su uveitis no les pueden diagnosticar una enfermedad del cuerpo o una infección, porque la mitad de las uveitis en términos generales no están asociadas a enfermedades del cuerpo o a infecciones. Entonces, no todas las enfermedades les podemos poner, de hecho, un nombre completo. Y eso no necesariamente es algo malo. Obviamente, si yo ya sé cómo se llama su enfermedad, pues ya sé cuál es la evolución que yo espero, cuál es el tratamiento más adecuado, etcétera. Por eso siempre tratamos de encontrar la enfermedad, porque si la encontramos nos permite tener una mayor información y también, si tienen una enfermedad sistémica, poderlas enviar con el especialista para que reciba un tratamiento y no tenga daños a otros tejidos u órganos. Pero en la mitad de los casos no hay eso. Y es importante conocerlo y estar tranquilos si eso sucede. Finalmente, hay un grupo de enfermedades que son poco frecuentes y que se presentan más frecuentemente en niños chiquitos o niñas chiquitas y en adultos mayores, que son las enfermedades de uveitis que son secundarias a síndromes que nosotros llamamos enmascarados. Estos síndromes que llamamos enmascarados es porque la uveitis está ocultando la realidad del problema. Y la realidad del problema puede ser, por ejemplo, un tumor, y por eso les ponemos las síndromes enmascarados neoplásicos, un tumor ya sea en el ojo o ya sea en el cuerpo, o a veces algunas otras alteraciones que no son tumores, que no son cánceres, pero que no son procesos inflamatorios nada más, y a eso les llamamos no neoplásicos.
Entonces, con estas dos clasificaciones, nosotros como oftalmólogos podemos abordar mejor a un paciente. Por eso también ustedes habrán visto cuando platican entre ustedes que probablemente a uno de ustedes o a una de ustedes les pidieron determinados estudios y a otros estudios diferentes. Porque si ustedes investigan un poco más, probablemente tengan una uveitis diferente, ya sea anatómicamente diferente, o sea, alguien tiene una uveitis anterior y la otra persona tiene una uveitis posterior, o ya sea porque estas, aunque tengan la misma tipo de uveitis, los hallazgos nos orientan más a que sea algo infeccioso o no infeccioso, etcétera. La otra cosa que hay que reconocer, no es parte del tema, pero me parece importante que ustedes lo tengan claro, es que entre el 20 a 40% de los pacientes con uveitis van a tener una enfermedad sistémica asociada. Entonces, como vieron, la asociación a una enfermedad sistémica es frecuente, puede ser infecciosa o no infecciosa. Es frecuente, pero no es en todos los casos. Entonces, como les decía previamente, pues no hay que preocuparnos si el doctor o la doctora no han encontrado o no me han hecho estudios para descartar la enfermedad que tiene alguno de otros miembros del grupo o alguien que ustedes conozcan con una uveitis, porque no todos los pacientes tienen enfermedades sistémicas. Y aquí les puse los tipos de enfermedades sistémicas más frecuentes. Ahorita lo vamos a ver un poquito más puntualmente. Entonces, rápidamente, nada más para tener un poquito más de claridad a estos conceptos que me parecen indispensables. Por ejemplo, si yo tengo una uveitis anterior, casi la mitad de mis pacientes va a ser idiopática, o sea, no tiene ninguna asociación a nada. Es solo en el ojo y por más estudios que le hagan, no va a salir nada. Una buena parte, y eso depende del país, porque la prevalencia de la enfermedad más frecuente asociada a uveitis anterior, que es el HLA-B27 y la espondilitis anquilosante, entonces en algunos países es mayor y en algunos países es menor, pero podríamos decir que entre el 30 y el 50% de las uveitis anteriores van a ser asociadas a una enfermedad sistémica, no infecciosa. Y dentro de las enfermedades sistémicas no infecciosas más frecuentes, sin duda está la uveitis anterior asociada al HLA-B27 positivo, que puede o no estar asociada a una enfermedad del cuerpo como espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, enteropatía reactiva o síndrome de Reiter, enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad CUSI o Crohn. Otras enfermedades, por ejemplo, en niños, la artritis idiopática juvenil. De hecho, todos los niños a los que se les diagnostica, o niñas, porque es más frecuente en niñas, que se les diagnostica artritis idiopática juvenil, deben de ser evaluados por un oftalmólogo porque pueden tener una uveitis principalmente anterior. Y luego del lado derecho, en azul, van a ver las causas infecciosas. Y aquí van a ver que la sífilis y la tuberculosis se repiten en todos los tipos de uveitis. Y de hecho, cuando descartamos una infección, frecuentemente descartamos principalmente la sífilis y la tuberculosis, porque son dos enfermedades que se pueden presentar como cualquier tipo de uveitis y que requieren un tratamiento específico para curarse. Si vemos, por ejemplo, en la uveitis intermedia, la más frecuente es una que se llama pars planitis, que es una uveitis intermedia idiopática, o sea, también sin una causa bien establecida y que solo afecta a los ojos. Sin embargo, también puede estar asociada, por ejemplo, a una enfermedad sistémica como la esclerosis múltiple o algunas infecciones como la enfermedad por arañazo de gato, la enfermedad de Lyme, etc. Sífilis y tuberculosis, como siempre. Si hablamos de uveitis posteriores, que estas uveitis posteriores, bueno, se me olvidó decir, la uveitis anterior es cuando la inflamación está en la cámara anterior, eso quiere decir el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, si recordamos la anatomía, las partes más anteriores estaba el iris y el cuerpo ciliar, y entonces esa es la uveitis anterior. La uveitis intermedia la clasificamos cuando la inflamación está
en la retina más periférica, pero sobre todo en el vítreo, en la base del vítreo. Aunque ustedes podrán tener, algunos de ustedes decir, oye, yo tengo una uveitis intermedia, pero también se me inflamó la retina y el nervio óptico. También puede haber inflamación de la retina, el nervio óptico, la mácula y el de los vasos sanguíneos. Último siempre. Pero la inflamación es mucho menor que en el vitrio. La uveitis posterior es cuando la inflamación es en la coroides. ¿Podemos descansar un ratito? Sí. Sí, un ratito. Voy a oír uno de Shogri. El nervio óptico. Y ustedes pueden ver una enfermedad que probablemente pues, muchos de ustedes reconocen, que es el síndrome de Boco-Yanagi-Arada. Y si ustedes ven y dicen, ¿cómo el 20% de los pacientes tienen síndrome de Boco-Yanagi-Arada si yo en el grupo hay muchas personas con esta enfermedad? La realidad es que las uveitis posteriores y las panuveitis, el síndrome de Boco-Yanagi se puede presentar como uveitis posterior o panuveitis, entonces puede tener dos presentaciones y por eso es mayor. Pero también la uveitis posterior más frecuente es la toxoplasmosis. La situación con la toxoplasmosis es que es una enfermedad congénita que frecuentemente el paciente ya no está activo y por lo tanto lo único que tiene es una cicatriz en la retina que puede o no causarle pérdida visual. Y entonces por eso algunos pacientes con toxoplasmosis no tienen cuadros de inflamación recurrente o uveitis y por eso quizá no tienen esos diagnósticos tan claros. Y las panuveitis, nuevamente el síndrome de Boco-Yanagi-Arada, la causa importante es la enfermedad no infecciosa sistémica más frecuente. El síndrome de Boco-Yanagi-Arada voy a mencionar un poquito porque sé que es una enfermedad muy frecuente en México. También se le conoce como síndrome uveo-meningoencefalitis. Y esto es debido a que en una fase inicial no nada más está inflamado el ojo, sino también el cerebro. Por eso muchos pacientes tienen cefalea como parte de los síntomas prodrómicos, llamamos nosotros, o sea, de los que nos dicen que el paciente se va a empezar a inflamar. Y también tienen alteraciones en la piel. Algunos de los pacientes tienen poliosis, vitiligo y alopecia, entonces en la piel y en los tegumentos. Por eso se le considera una enfermedad sistémica. Sin embargo, las manifestaciones más severas son en el ojo. Además de esta clasificación anatómica, bueno, les decía yo que hay unas enfermedades que son uveitis que no afectan el ojo de manera intraocular. Y de estas tenemos las escleritis, o sea, la inflamación de la esclera, las queratitis, o sea, inflamación de la córnea, las conjuntivitis, que es la inflamación de la membrana que recubre el ojo, que es la conjuntiva, y los pacientes que tienen ojo seco. Y de estas también podemos saber que las escleritis, por ejemplo, el 40% son idiopáticas, el 50% están asociadas a enfermedades sistémicas como la artritis, las vasculitis asociadas a ANCAS o el HLA-B27, menos frecuente, pero también pueden ser infecciosas como por el herpes, sífilis, entre otras, y una parte muy pequeñita por linfomas o leucemia. Las queratitis, la queratitis que más vemos nosotros, porque hay otro tipo de queratitis que no son de etiología autoinmune, pueden ser idiopáticas, es poco frecuente, pero la mayor parte de las queratitis, llamadas queratitis ulcerativas periféricas, son secundarias a artritis reumatoide y a las vasculitis asociadas a ANCAS. Y las conjuntivitis, y no la conjuntivitis normal que quizá ustedes conozcan, sino la conjuntivitis cicatricial, que es la que realmente es parte de una uveitis, o de la que vemos nosotros como especialistas en enfermedades inflamatorias oculares, pueden ser secundarias desde una alergia muy severa, pero más frecuentemente síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad de injerto contra huésped o pemfigoide ocular, que son otro grupo de enfermedades que son mucho de mi interés. Y dentro de las infecciosas, el tracoma. Finalmente, el ojo seco, la mayor parte de los pacientes con ojo seco es idiopático, pero los pacientes que
padecen enfermedades reumatológicas o también algunas uveitis, una de sus manifestaciones son el ojo seco. La enfermedad que más asociación con ojo seco tiene, pues es el síndrome de Sjögren, que el 100% de los pacientes con Sjögren tienen ojo seco, pero por ejemplo los pacientes con artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, entre el 30 y el 70% de los pacientes con estas enfermedades sistémicas van a tener también ojo seco. Y aquí les pongo una lista de todas las enfermedades sistémicas, de las más importantes, porque hay otras que son muy, muy poco frecuentes, que causan uveitis. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues son muchas las enfermedades y por lo tanto, frecuentemente, aunque conozcamos a alguien que tiene una uveitis, realmente tiene una enfermedad muy diferente a la mía que puede requerir un tratamiento muy diferente o un seguimiento o una serie de estudios muy diferente a la mía y por eso no nos debemos de preocupar si a mí no me hacen los estudios o no me dan el tratamiento que le dan a alguno de nuestros compañeros del grupo. Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo para que en primer lugar ustedes estén tranquilas y tranquilos de que el hecho de que no estén recibiendo una evaluación, tratamiento o seguimiento igual a la de otra persona, quiere decir que no están recibiendo el tratamiento o el manejo que deba de ser, porque ya vieron que son una gran cantidad de enfermedades las que pueden causar una uveitis y entonces realmente cada paciente es especial. Y por lo mismo, ustedes verán que en términos generales, tanto la doctora Luz Helena, que sé que está en el grupo, como la doctora, ¿quién más está? Bueno, ahorita me acuerdo. Todos los oftalmólogos que estemos en el grupo, no es que no queremos darles una orientación, es que la realidad es que cada paciente puede ser tan especial que puede requerir un tratamiento diferente. De hecho, pues nosotros nunca damos una receta, ni siquiera a los oftalmólogos, para decirles cómo tratar a los pacientes en términos generales, porque cada paciente requiere un tratamiento diferente. Y ahora sí, entrando en el tema, que quise hacerlo lo más sencillo y específico que se pudo, tomando en cuenta la introducción para que sea más entendible. Les puedo decir que los síntomas más frecuentes por los cuales un paciente con uveitis acude a un oftalmólogo, no a una urgencia, sino nada más para diagnosticar su uveitis, es dolor ocular, fotofobia o molestia con la luz, lagrimeo, congestión vascular u ojo rojo, disminución de la visión, visión borrosa y miodesopsis. Entonces, esos son los síntomas que nosotros en general vemos que tienen los pacientes con uveitis. Y dentro de esos síntomas hay un grupo de síntomas que son los que debemos de identificar, porque si se presenta o se agrava alguno de ellos, pudiera ser un signo de alarma de que estoy teniendo un problema que requiere alguna modificación, una cita para una modificación del tratamiento. Y de estos, el dolor ocular es uno muy importante, la fotofobia, el ojo rojo o congestión vascular, que me disminuya la visión o que vea miodesopsis. Pero como verán ahorita más adelante, pues cada uno tiene sus características y, por ejemplo, dependiendo del tipo de uveitis, será el síntoma que pueda presentar más frecuentemente. El dolor ocular, que sería el primero, se puede presentar en pacientes que tengan una uveitis anterior, intermedia, posterior, panuveitis, escleritis, queratitis, conjuntivitis u ojos secos. En cualquier paciente con uveitis puede tener dolor ocular. Sin embargo, la causa del dolor ocular principal es la inflamación. O sea, si mi ojo me duele, quiere decir que mi inflamación está activa. Esa sería la primera traducción que le damos. Y esto solo sucede en los pacientes que tienen una uveitis anterior, una escleritis, una panuveitis o una queratitis, principalmente. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen una uveitis posterior o una uveitis intermedia,
el dolor ocular es más probable que sea, por ejemplo, porque le subió la presión intraocular, también les puede pasar a los pacientes con uveitis anterior y los demás, pero el dolor ocular en la uveitis posterior no se da tanto por inflamación porque el tejido que produce el dolor en la inflamación es el iris. Entonces, solo cuando el iris está inflamado, duele el ojo, si es por inflamación. Cuando la retina está inflamada, no duele. Entonces, por eso algunos de ustedes dirán, bueno, pues yo nunca me ha dolido el ojo realmente. Porque si yo tengo una inflamación de la retina, el nervio óptico, la coroides, eso no duele. En cambio, los pacientes que han tenido uveitis anterior, les dirán que tienen un dolor muy intenso. Los pacientes con escleritis, lo mismo sucede. Entonces, vean cómo dependiendo del tipo de uveitis, será si tienen dolor, pero también la causa del dolor. Entonces, no todos los pacientes, por ejemplo, si yo tengo una uveitis posterior y esta uveitis posterior se reactiva, y esto es una urgencia, no voy a esperar yo que el paciente tenga dolor. La fotofobia también está dada por la contracción del iris inflamado. Entonces, la fotofobia es un dato también de inflamación del iris. Por eso, principalmente se da en la uveitis anterior. Los pacientes con uveitis intermedia, algunos pueden tener fotofobia porque la inflamación del vítreo hace que se sientan deslumbrados o encandilados, pero fotofobia como tal no presenta. Los pacientes que tienen panuveitis quiere decir que tienen una inflamación severa tanto en la retina como en la parte de adelante. Entonces, tienen una uveitis posterior y una uveitis anterior junta. Por eso esos pacientes sí pueden tener dolor, fotofobia y dolor, porque van a tener inflamado el iris. Los pacientes con escleritis, por ejemplo, algunas escleritis se asocian a uveitis anterior y cuando se asocian a uveitis anterior, aunque el paciente sigue teniendo el diagnóstico de escleritis, tienen fotofobia, porque la uveitis anterior generalmente no es tan severa como la escleritis. Los pacientes con queratitis, conjuntivitis y ojo seco pueden tener fotofobia porque la otra razón por la cual nos molesta la luz es porque tengamos dañada la córnea, principalmente pérdida del epitelio, y en estas tres enfermedades puede suceder eso. Entonces, no es tanto por inflamación, pero sí es por un daño anatómico, estructural de la córnea. Entonces, por eso también lo pueden tener y también es un signo de alarma. El ojo rojo, nuevamente, el ojo rojo es exclusivo de cuando se inflama la parte de adelante del ojo. Un paciente con una uveitis posterior no va a tener nunca el ojo rojo, porque lo único que está inflamado es la parte posterior, ya sea el nervio óptico, la coroides o la retina. Entonces, no van a tener el ojo rojo, no van a tener fotofobia y en términos generales no van a tener dolor. Entonces, al igual que el anterior, el ojo rojo es generalmente por la inflamación del iris y de la cámara anterior y por eso está en las enfermedades que les menciono, o también por daño en la córnea que también produce ojo rojo. El segundo dato que es importante y que para todos debe de ser un dato de alarma es una pérdida de la visión, o sea, una disminución de la agudeza visual. Una pérdida de la visión, ya sea con dolor o ya sea sin dolor, es un signo de alarma. Si además de tener pérdida de visión, tengo dolor, pues ya son dos signos de alarma importantes, por lo cual la urgencia es mayor. Pero un paciente con uveitis posterior va a tener pérdida de la visión, pero no va a tener dolor, como ya mencionamos. Y la disminución de la visión puede ser por una inflamación, nuevamente, esa es la causa más importante asociada a las uveitis, pero también por la presión intraocular alta y por lo tanto, por un glaucoma. El glaucoma, junto con la inflamación de la mácula, que es la inflamación de la parte de la retina más importante con la que vemos, son las dos causas principales de pérdida visual en los pacientes con uveitis. Hay pacientes con uveitis que pueden tener inflamación en otra parte del ojo y no tener pérdida visual.
Entonces, también el tener la visión bien no necesariamente excluye la posibilidad de que mi uveitis esté activa. Pero si tengo la presión intraocular alta, aunque no tenga la uveitis activa, por ejemplo, es una causa de pérdida visual y de hecho generalmente es irreversible. Por eso es importante identificarla de forma temprana y darle un tratamiento. Finalmente, los pacientes que tienen miodesopsias, o sea, que ven manchitas, mosquitas volantes, telarañas, esas mosquitas, manchitas, telarañas, frecuentemente se dan porque hay una inflamación en el vítreo. Y esa inflamación en el vítreo, que nosotros los oftalmólogos lo vemos en la lámpara hendidura, en la exploración, como algo blanco, se traduce en una sombra negra de la imagen o de la entrada de la luz y entonces usted la ven como manchas negras. Entonces, el aumento de esas miodesopsias, porque las miodesopsias no se quitan rápidamente, entonces hay pacientes a los que les decimos, ya estás desinflamado y nos dicen, doctor, sigo viendo esas manchitas. De hecho, hay pacientes que no tienen uveitis que tienen esas manchitas, porque las causas de esas manchitas o miodesopsias no solo son las uveitis, y no se les quita nunca. Entonces, si ustedes tienen miodesopsias, pero son las mismas que siempre han tenido, muy probablemente no haya una inflamación, una reactivación. Pero si ustedes antes veían 3 manchitas y ahora ven 10, es muy probable que haya una reactivación de la inflamación. Y como es la inflamación del vítreo, pues se presenta en las uveitis intermedias, en las panuveitis o en las uveitis posteriores. En conclusión, ¿qué quisiera que se llevaran? Que las uveitis son un grupo de enfermedades inflamatorias oculares con presentaciones y complicaciones muy diversas. Por lo tanto, cada paciente es único y aunque sin duda la recomendación que ustedes puedan hacerle de lo que les ha ayudado o no les ha ayudado pudiera ser de algún beneficio, la realidad es que lo que a una persona le funciona, a otra persona podría no funcionarle porque como ustedes ya vieron, los tipos de uveitis y las alteraciones que producen son muy diversas. Los síntomas de alarma dependerán del tipo de uveitis, ahorita los mencionamos. Sin embargo, el dolor, porque el dolor en especial de cualquier órgano, no nada más del ojo, el dolor es una urgencia por sí sola. Aunque la causa del dolor no sea grave, o sea, aunque a mí me puede doler por algo que no me va a poner en peligro mi ojo o mi vida, si fuera un dolor de otra parte del cuerpo, el tener un dolor es algo que es incapacitante. Entonces, por eso el dolor en términos generales, para cualquier médico debe de ser una urgencia. Y como indicador de mayor confiabilidad de reactivación de la uveitis, el ojo rojo y la disminución de la visión son los síntomas más importantes para identificar esto. Y otra cosa que es importante es saber que el tratamiento oportuno permite tener un mejor pronóstico visual. A veces nos sucede que el paciente dice, bueno, pues como ya tengo cita en una semana o algo así, pues mejor me espero a tener la cita. Si los síntomas son importantes, idealmente, yo sé que a veces no es posible, ya sea por la institución o por algún otro factor, acudir antes, pero siempre que sea posible, lo ideal sería que si tengo estos síntomas de alarma, yo acuda con mi oftalmólogo a la brevedad posible, no esperándome el tiempo en el que sigue mi consulta, porque si algunas de las complicaciones de la inflamación pueden ser irreversibles, como también muchos de ustedes lo saben, y entonces si me espero al tiempo que me toca la consulta, probablemente parte del daño que me produjo esa inflamación ya no se pueda solucionar. De mi parte sería todo en la presentación. Obviamente estoy abierto a todos sus comentarios, sugerencias y preguntas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muy reveladora y muy interesante su conferencia. Ya tenemos algunas personas que quieren participar. Vámonos con Lorena Suárez. Lorena, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos atentamente.
Hola, buenas tardes a todos. Un par de preguntas. Aquí el paciente es mi hijo de 8 años y bueno, gracias a Dios, tenemos año y medio viendo al especialista. Ya está, viajé a México, vivo en California y parece que su uveitis ahorita, en este momento, lleva 3 meses sin gotas, sin ninguna, cuando empezó con 7 diarias de 3 diferente color. Entonces la situación es, aunque aquí me dicen una cosa, cuando visité al doctor en México, usted sabe, entre cada médico, pues difieren de repente. Entonces mis preguntas serían aquí nada más, bueno, pedirle de favor deportes. O sea, el niño tiene 8 años y está en lucha grecorromana, por ejemplo, ¿no? Y yo trato de que, me dijo la doctora aquí, trátalo como un niño normal, pero luego leo que pues debo de tener cuidado si llega a recibir un golpe. Entonces, que continúe con sus deportes o trato de evitarlos. El sol le afecta para poder pedir acomodación en la escuela cuando sale, y la dieta. También me han dicho, debería de quitarle el azúcar, pero tiene 8 años, o dietas libres de gluten, y eso tendría que cambiar toda la alimentación. Entonces, sí me interesaba preguntarle sobre los deportes, el sol, la dieta, y además la doctora me dijo esta última vez que la vi, que como tiene 3 meses bien, sin células presentes, posiblemente lo iba a empezar a ver cada 3 meses, a lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Le dije, prefiero que cada 2, en el último de los casos, porque quiero que lo esté checando. El año pasado la presión estuvo fuerte y fuerte hasta que la bajaron de su ojo. Entonces, ¿es esto recomendable? Que Bueno, si un niño está inactivo, dejen de verlo esa cantidad de tiempo. dependería de muchos factores. Vamos a empezar por esa, que es su última pregunta. ¿Qué tipo de uveitis tiene? ¿Qué tratamientos ha utilizado? Etcétera. Entonces, yo le diría que conozca los síntomas y signos que son de alarma, que confíe o platique con su doctora. Yo creo que la doctora también le quiere facilitar la vida. Probablemente dice, bueno, pues si se va a desplazar tanto y eso, quizá no es necesario verlo tan seguido siempre y cuando esté bien. Hay pacientes con uveitis que de hecho se dan de alta y no se vuelven a ver por la uveitis nunca, porque no todas las uveitis duran toda la vida. Dependiendo de la uveitis y de muchos factores, las uveitis pueden durar desde meses, ser un único cuadro, o pacientes que duran años. Entonces, en ese sentido, no le podría yo decir qué es mejor, porque tendría que conocerlo. Le diría que si está en buenas manos, usted confíe y nada más esté pendiente de eso. En relación al ejercicio, por ejemplo, la causa más frecuente de uveitis es un golpe, de hecho, pero nosotros no hablamos de eso porque esas son uveitis que dan una vez en la vida y en teoría no vuelven a dar. Pero un golpe puede tener consecuencias graves, no solo en un paciente con uveitis, sino en cualquier paciente. Entonces, por lo tanto, hay que cuidarnos de no golpearnos. Pero tomando en cuenta eso, si él puede hacer el deporte con seguridad, el deporte en sí no le va a causar ningún problema. Y si tuviera un golpe, se puede inflamar más de lo que se inflamaría una persona que no tiene uveitis, probablemente sí. Pero lo ideal es que no tenga un golpe. Entonces, sí, me imagino que toman alguna precaución en el deporte para disminuir los riesgos del golpe, ya sea usando una careta, unos lentes de protección o alguna otra cosa. Entonces, yo le diría, sí, lo mejor es que hagan la vida lo más normal posible. La limitación principal es la visión. Entonces, si el paciente ve muy bien, pues hácelo de un niño que ve muy bien. Si el niño o la niña no ve muy bien, pues tendrá que limitar algunas cosas. Pero ni el deporte ni el sol, que era otra de sus preguntas, desencadenan una uveitis. O sea, esas actividades por sí solas. Y de la alimentación hay controversia. Sí hay algunos pacientes que pueden ser alérgicos al gluten o algunas otras cosas en los cuales lo mejor sea evitarlo. Y sí hay algunas teorías que nos dicen que determinados alimentos alteran las bacterias que están en el estómago, y esas bacterias se ha visto
que pudieran ser parte del problema no solo de las uveitis, sino de la artritis reumatoide y de otras enfermedades. Entonces hay algo que se está estudiando ahorita mucho sobre eso, y entonces los que lo están estudiando dicen, bueno, pues realmente hay algunos alimentos que producen más bacterias malas y hay algunos alimentos que producen más bacterias buenas, y por lo tanto sería conveniente tener una alimentación con determinadas características. Hasta el momento no hay suficiente información, evidencia, como para que yo les diga tienes que dejar de comer esto o tienes que comer esta otra cosa. Sí le diría, como lo oyen todos los días, que una alimentación sana, una alimentación balanceada, donde haya pocas grasas, donde haya poca carne, no tanto azúcar, es de beneficio para la salud general. Pero no le podría yo decir, no, si haga la vida imposible dejando de comer todo lo que él come, pues no. Por otro lado, y eso quizás sea interesante tener una charla al respecto, y probablemente haya personas más calificadas que yo, o seguramente habrá personas más calificadas que yo, pues si hay algún tipo de alimentación que es bueno para las personas, por ejemplo, que toman esteroides. Yo en términos generales les digo que deben de evitar en lo posible alimentos que contengan mucha azúcar, alimentos muy condimentados o con sal, porque sé que los efectos negativos de los esteroides tomados, entre ellos está la retención de líquidos que aumenta si tomo alimentos con sal, el descontrol de la presión arterial sistémica que empeora con la retención de líquidos, y en personas ya predispuestas a diabetes o con diabetes, un descontrol de la diabetes. Entonces, por esas razones, yo les recomiendo eso. Y sí creo que como parte del manejo de los efectos negativos de los esteroides sistémicos, el ejercicio y la alimentación juegan un papel muy importante. Pero para la uveitis como tal, yo hasta el día de hoy no tengo evidencia como para indicar una dieta específica o algo, porque aunque sí hay alguna información, todavía no es 100% digamos, confiable o segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena Suárez. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Gracias, doctor. Tenemos enseguida a Macvis Saavedra. Macvis. Adelante, por favor. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta es, hace 9 meses a mí me diagnosticaron uveitis posterior y anterior. La posterior era provocada por tosoplasmosis y por herpes. 5 meses después, cuando llega mi uveóloga, una uveóloga de verdad que tuviera el conocimiento de la situación, ella sí me realizó los exámenes y me dijeron que tenía ahora una uveitis anterior provocada por espondilitis anquilosante, ya con certificación de espondilitis anquilosante. Hoy en día yo recibo tratamientos de inmunosupresores, pero todavía hasta la fecha yo sigo padeciendo de dolores visuales, no se me han quitado. Cada 4 días yo tengo un episodio muy frustrante de dolor. Yo llamo a mi doctora, ella me da ciertos medicamentos para bajar ese dolor. Mi pregunta es, ¿la uveitis posterior puede volver a aparecer? Y si yo estoy recibiendo tratamiento, estoy bajo una dieta 0 gluten, 0 harina, 0 azúcar, ¿por qué todavía sigo padeciendo estos dolores? Yo no puedo agacharme, yo no puedo tener una vida normal, no puedo levantar nada pesado. Yo prácticamente en casa solamente cocino, porque todo lo que hago puede siento que al día siguiente o en la noche ya tengo una repercusión de la enfermedad, el dolor en el ojo. Mi pregunta es, ¿qué está pasando y cuál es el cambio que puedo hacer para ver que ya ese dolor no esté?
Bueno, de lo que me platica, el tratamiento de la espondilitis anquilosante disminuye la posibilidad de tener recurrencias de las uveitis, pero no la elimina. O sea, un paciente que tiene inmunosupresores por la espondilitis anquilosante o cualquier enfermedad, tiene menos posibilidades de tener recurrencias, pero como quiera las pudiera tener. Entonces, eso es importante reconocerlo. Sin embargo, por lo que me platica, es muy poco probable que lo que tenga sean recurrencias, porque las recurrencias de la uveitis y sobre todo HLA-B27 no duran unas horas. Entonces, yo creo que el dolor que usted tiene es difícil, sin verla, tener una opinión muy confiable, pero probablemente ese dolor esté relacionado a alguna otra situación que pudo haber causado en un principio la uveitis. O sea, la uveitis pudo haber provocado que hubiera alguna otra alteración en los nervios que llevan la sensibilidad al cuerpo, por ejemplo, del ojo hacia el cerebro o alguna otra cosa, pero de acuerdo a como me lo platica, no pareciera ser que cada 4 días tenga una recurrencia. ¿Cuándo podría identificar que tiene una recurrencia? Cuando, uno, el dolor le dura más de 12 horas, porque la uveitis no va y viene, las uveitis se presentan y sobre todo las HLA-27 y no se quitan solas. Y si ese dolor se acompaña de ojo rojo o de baja de visión. Entonces, si se juntan alguno de esos síntomas, entonces sí es muy probable que tenga una recurrencia. Pero si no es así, es probable que haya alguna otra situación que usted quizá me diga, pero doctor, yo antes de tener la uveitis nunca tuve estos dolores y ahora los tengo. Sí, No, pero... yo siempre he tenido los dolores, siempre. Entonces, De hecho, yo tengo un tumor de hipófisis, una atrofia hipofisiaria, pero tengo una tiroiditis también, pero los doctores me están dando la inmunosupresor de infliximab, me subieron las dosis, ahora estoy con metroctato, pero mi dolor empieza en la noche, digamos nivel 5, al día siguiente estoy nivel 9. En la mañana amanezco, no me puedo levantar. Entonces paso toda la noche hasta que no empiece a tomar un esteroide para el dolor, no desaparece el dolor y tampoco desaparece de por sí total. Siempre me mantengo con ese dolorcito allí que me ala. Y por eso mi pregunta, si hay algo que tengo que seguir investigando, entonces es importante que... Sí, entonces su dolor no tiene que ver con el ojo. Entonces, ¿qué especialista puede ayudarla al dolor? Hay un grupo de doctores que son especialistas en el dolor. Esa sería una opción. La otra opción, por lo que me platica, y le digo, es solo una idea, tampoco no puedo darle más, pudiera tener, por ejemplo, una enfermedad que se llama fibromialgia, que son unas enfermedades donde los pacientes tienen dolores muy intensos, debilidad, cansancio, y así están, y les da de cualquier cosa, o sea, no está relacionada a nada. Ahora se sabe que esta enfermedad que tratan los reumatólogos, entonces quizás su reumatólogo o reumatóloga pudiera evaluarla, le puede comentar. Es porque los nervios que llevan la sensibilidad del cuerpo hacia el cerebro no funcionan bien. Y entonces no tiene una causa anatómica, o sea, no tiene un daño en el tejido que cause dolor, es nada más el nervio que duele. Entonces, ya sea con un reumatólogo o con un especialista en el dolor, algólogo, pudiera revisarse, porque esto no tiene que ver con la uveitis. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Muchas gracias, Magvis. Muchas gracias por tu pregunta. Todas sus participaciones son muy importantes porque pueden aclarar las dudas de otras personas. Tenemos otra pregunta que tiene Carolina. Carolina, por favor. ¿Estás ahí? Adelante. Carolina. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues mire, aquí la paciente es mi hija. Ella fue diagnosticada con pars planitis bilateral hace 4 años. Ya le están atendiendo en el Hospital de la Ceguera.
Lamentablemente, cuando llegamos al hospital, pues traía hemorragias intravítreas en ambos ojos, no veía nada. Ha tenido tratamiento con esteroides, con metotrexate, estuvo 2 años y ahorita, bueno, tuvo desprendimiento de retina, se le hizo una vitrectomía, todo en ojo derecho, que es el ojito que está más afectado, y se le desprendió la retina, tuvo tratamiento con silicón, después el silicón se emulsificó, y ahora en abril acaba de tener la última cirugía, que fue de retiro de silicón. Ha entrado a quirófano 6 veces, ya con esta, entre tratamientos le metían metotrexate intravítreo, cortisona también. En el Hospital de la Ceguera la empezaron a tratar con los transeptales, las inyecciones transeptales de esteroide, y fue de la manera en que empezó a bajar un poquito la inflamación. A ella realmente lo que nosotros consideramos que le ha ayudado es el adalimumab, porque ya tiene 2 años con la dosis cada 15 días, y según me comentan, tiene 1 año y medio sin actividad. La pregunta que tengo es, por ejemplo, a mí me comentaban que lo de la emulsificación del silicón era un evento aislado, que no tenía nada que ver con actividad inflamatoria. Entonces, ellos me comentan, digo, en el hospital me comentan que ¿cómo le llaman? Cuando deja de tener actividad la enfermedad, que está Remisión. remisión. Entró en remisión. Nosotros realmente una de las cosas que hemos vivido mucho es esa angustia de que no sabemos en qué momento la enfermedad va a entrar en actividad, o va a tener ella actividad inflamatoria. Estamos nosotros en la ciudad de León, Guanajuato, entonces para podernos desplazar a la Ciudad de México, pues luego sí hemos hecho de repente de urgencia, pero yo logro notar en ella, por ejemplo, ya ahorita es menos, porque pues ya va a cumplir 12 años, pero cuando estaba un poquito más chiquita, ella cuando lloraba mucho, me hacía de repente algún berrinche, de ratito que terminaba, empezaba a decirme, mami, veo mosquitas, me dice ella, veo bolitas. En la escuela, por ejemplo, cuando entra periodo de exámenes, o que tiene mucho trabajo, eso también, ella me comenta que empieza a ver, pues ella me dice manchas o mosquitas. Mi pregunta es, ¿qué tanto, o sea, si ella está ya en un periodo de remisión, este tipo de situaciones, de repente que yo logro notar como de estrés, como de que ella se presiona, sí influyen pues para que la actividad de la enfermedad reincida? Ella no tiene ninguna actividad física, o sea, realmente a nosotros desde que se le desprendió la retina, bueno, desde que tuvo las hemorragias intravítreas se le quitó todo, o sea, gimnasia, no corre, no hace nada. En la escuela, por ejemplo, cuando iban a clase, pues estaba en otro lugar para evitar que la llegaran a aventar o cositas. Nos comentaron que teníamos que evitar en todo lo posible el contacto con otros niños. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar o qué podemos hacer para poder, ahora sí que, quitar todas esas variables que le pudieran llegar a ocasionar alguna actividad, o no depende de plano de nosotros? Yo le diría que en términos generales no depende de ustedes. El estrés en algunos casos se ha asociado a reactivación de uveitis. Pues sí, si ustedes buscan en internet van a encontrar gente que reporta eso, médicos y todo, pero no hay algo específico como para yo asegurarle que necesitan estar muy cuidados. Y yo pienso que en términos generales, no solo en las uveitis, en todas las enfermedades, la idea debe de ser que la persona pueda hacer lo que quiere hacer siempre que se pueda. O sea,
Es cierto, por ejemplo, que como le decía ahorita, un golpe puede dañar y eso, pero yo creo que es importante que ella se sienta que puede hacer las actividades que hacen sus compañeros, porque los efectos que tienen psicológicos y de otro tipo, el aislar a las personas o alguna otra cosa, solo cuando yo estoy seguro que hacer una actividad le va a causar un problema, lo evito, pero si no, prefiero que lo hagan. Si ya veo que a veces sucederá que una determinada actividad les causa un problema, pues ya después de 2 o 3 veces que se reactivó y que yo estoy seguro que es por eso, pues sí la evito. Pero de otra manera, pues debemos intentar que todos los pacientes hagan la vida que los haga felices, porque además son enfermedades que duran tantos años que creo que, y ustedes saben más de eso que yo, pero esa es mi percepción, creo que uno de los problemas principales ya no nada más es lo físico, sino también cómo se sienten y todo eso. Entonces, por esa razón, yo siempre digo al paciente, haz todo lo que puedas con seguridad. No vas a cruzar una calle, una avenida, si no ves bien porque te pueden atropellar, pero si vas a cruzar la calle de tu colonia, pues hazlo nada más con cuidado y hazlo. O sea, hay que considerar las cosas, pero yo siempre trato de que hagan su vida lo más normal posible. Entonces, en ese sentido, yo le diría que la deje hacer lo que ella quiere, la hace feliz. Obviamente hay cosas que no debe de hacer por el desprendimiento de retina, como tener actividades, si quisiera ser boxeadora, por ejemplo, no, porque los boxeadores de un golpe se les desprende la retina, entonces si a ella se le desprendió y con un golpe se le vuelve a desprender, pues no queremos. Pero si ella quiere jugar fútbol, por ejemplo, es muy poco probable que un golpe le vaya a pegar en el ojo. Entonces, pues por ponerles ejemplo, yo no tendría ningún problema. En relación a lo de la remisión, cada paciente es diferente, pero en términos generales tenemos la idea de que los niños o los pacientes pequeños con uveitis, con pars planitis, cuando llegan a la adolescencia se curan solos, o sea, ya no necesitan nada. Entonces, si en algún momento la doctora o el doctor que le está viendo considera eso, yo creo que es en parte por eso. Y finalmente todos los medicamentos tienen efectos negativos. El adalimumab ya ha sido muy estudiado en niños porque se utiliza en niños con artritis idiopática juvenil. Entonces ya conocemos el medicamento y ya pues tiene más de 10 años de que se desarrolló el medicamento, pero nunca estamos 100% seguros de que un medicamento no va a causar un daño. De hecho, el adalimumab, pues en una persona que luego adquiere la tuberculosis, puede ser muy grave. Entonces, por eso tampoco queremos dar medicamentos de más. Y quizá por esa razón en el hospital están considerando la posibilidad de modificar el tratamiento. Obviamente eso tiene que ser autorizado por ustedes y estar de acuerdo que sí existe la posibilidad de que al suspender el tratamiento se reactive, sí existe. Pero nosotros siempre vemos riesgos, beneficios y posibilidades. No, nunca hay una posibilidad de cero de que algo pase, que no va a pasar seguro. Entonces, de acuerdo a las posibilidades, vamos viendo qué creemos que es lo mejor. Entonces, yo creo que hay que platicarlo con la doctora o el doctor que esté a cargo, qué esperaría si se suspende, qué beneficios puede tener, qué riesgos puede tener para que tome la mejor decisión. Y en relación a lo otro, le digo, pues dejarla hacer la vida lo más normal posible. A veces también los problemas de la visión pueden estar causados no por algo en el órgano, sino por el cerebro, y en eso influye muchas otras cosas. Entonces, hay gente que realmente se reactiva la uveitis, pero sí ven menos por la angustia, por alguna otra situación que no es orgánica. Entonces, no hay que preocuparse demasiado, porque quizá no es algo orgánico y se le quita solo y ya. Entonces le diría que entiendo, pues es una niña pequeña y eso, pero no se angustien demasiado. Si está en buenas manos, si le ha ido, han podido detener la enfermedad y le ha ido bien dentro de lo que cabe,
pues esperemos que así continúe. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina, por tu participación. Enseguida, doctor, tenemos 3 preguntas más. Voy a empezar con la pregunta de Vicky Morales, que nos las envió al chat y dice así: fui diagnosticada con uveitis anterior. Es mi primera vez con esto. Ya hace 10 días la inflamación bajó, pero la visión sigue siendo mala. ¿Es posible que me vuelva a venir un brote? Como les decía en la presentación, la mitad de las uveitis anteriores son idiopáticas. Y una de las características de las uveitis idiopáticas es que muchas de ellas dan una vez en la vida y no vuelven a dar. Entonces, si no tiene un diagnóstico ya de una enfermedad sistémica y consideramos que pudiera ser idiopática, pudiera ser solo una vez en la vida. Y si ya está inactiva, ya no volverle a dar. Entonces, las uveitis asociadas a HLA-B27, ya sea con espondilitis o sin espondilitis o alguna otra de las enfermedades, característicamente son recurrentes y esas recurrencias a veces dan en el mismo ojo, pero a veces dan en el ojo contralateral. Entonces, la primera vez le dio en el izquierdo y la segunda vez en el izquierdo, pero la tercera vez en el derecho, por ejemplo. Entonces, no le podría decir si le puede dar o no, le puedo decir que hay de las 2 grupos de enfermedades, de las que les da una vez en la vida y a los que les da recurrente. En relación a la visión, pues hay muchos factores que pueden influir, no solo la inflamación de la uveitis anterior, por la cual una persona puede ver borroso. Entonces, sí necesitaría ver con su doctor, si ya está totalmente inactiva, entonces tendrían que buscar otra causa de visión borrosa que puede no estar relacionada a la uveitis o que no ha sido identificada, por ejemplo, tener inflamada la retina, a veces no se ve clínicamente y necesitamos de estudios auxiliares. Y aunque la uveitis anterior ya se desinflamó, la parte de adelante, el iris y el cuerpo ciliar, la retina no se ha desinflamado y por eso no han mejorado y requieren de un tratamiento diferente. Entonces yo le recomendaría que vaya con su doctor y le diga eso: oiga, doctor, pues ahora que estoy desinflamada, sigo viendo borroso, ¿por qué es esto? Y ya su doctor o doctora harán lo que sea necesario para identificar si es algo que requiere un tratamiento diferente. Muy bien, Vicky, esperamos que tu respuesta haya sido respondida. Vamos a continuar, tenemos otra participación, doctor, y es Lupita. Lupita, ¿puedes activar tu micrófono y tu cámara para que hables con el doctor? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Primero que nada, pues felicitarlo por tan valiosa información que es tan amable de compartirnos. Tengo una gran duda, soy paciente con Vodka Yanagi Arada desde hace 2 años aproximadamente. Yo estoy con un tratamiento biológico que afortunadamente ha sido una maravilla realmente, porque solamente he tenido una reactivación en estos 2 largos años con esta enfermedad. Tengo una duda que de repente pues me aqueja porque tengo 25 años, entonces pues de repente estamos como que en la edad donde se nos antoja tener como familia. Sin embargo, por la enfermedad no me lo recomiendan tanto en estos momentos. Mi duda es qué pasaría a lo mejor si en dado caso de que pues se pudiera suscitar un embarazo y yo tuviera pues todavía un medicamento biológico. Estoy con adalimumab y con 5 miligramos de meticorten. Fuera realmente muy, muy peligroso, o sea, pudiera suspenderlo, pues ahora sí que pues en el momento de que a lo mejor pudiera llegar a pasar, o que a lo mejor que fuera lo recomendable, realmente suspender todos los medicamentos, esperarnos a lo mejor pues más tiempo para esta situación. Bueno, hay algunos medicamentos que están totalmente contraindicado el embarazo, como es el metotrexato. Una persona que está tomando metotrexato y se embaraza, una mujer,
el bebé va a salir con muchas malformaciones. Eso ya entonces está contraindicado. De hecho, cualquier persona que esté utilizando metotrexato, cualquier mujer, necesita tomar algún método de planificación familiar porque no se puede embarazar. El adalimumab no se conoce que tenga algún efecto negativo sobre el feto. Entonces, no es esa la razón principal. Aunque realmente tampoco hay un estudio en mujeres embarazadas para ver si el medicamento produce alguna malformación. Entonces, esa es la razón principal, que aunque no se conoce que produzca un daño como es el metotrexato, que está muy bien establecido, tampoco se ha hecho un estudio que en mujeres que se embaracen y que hayan visto que no tienen alteraciones. Entonces, por esa razón, pues se sugiere tener cuidado, pero no está totalmente contraindicado. La otra situación es que el embarazo puede producir una reactivación de la enfermedad. Entonces, esta reactivación de la enfermedad puede ser más difícil de manejar porque algunos de los medicamentos no se deben de utilizar o no se utilizan a dosis altas por el embarazo. Entonces, algunas personas algunas mujeres que se embarazan y que tienen reactivaciones, el control de la enfermedad es más complicado. Y por esa razón, en general, los doctores decimos, bueno, si puedes no embarazarte, pues eso nos va a dar más tranquilidad, en primer lugar, de que por el medicamento no vaya a pasar algo a tu bebé, pero en segundo lugar, que si te reactivas, luego estemos batallando para controlarte. Hay otras medicinas, por ejemplo, inyecciones intraoculares o inyecciones de los Urodex o triamcinolona o alguna otra cosa que no llegan a la circulación del cuerpo y por lo tanto no tienen efecto en el feto, en el desarrollo del bebé. Pero sí es más complicado manejar una uveitis de una mujer embarazada porque nos limitan las posibilidades. En relación al BKH, hay varias formas de evolución de los pacientes. Hay algunos pacientes, y quizá ustedes, si alguna vez conocen a alguien de Japón o de estos países, que les diga que a ellos les dio una vez en la vida y no les volvió a dar nunca. En esos lugares, por los tratamientos y una serie de factores que no conocemos todos muy bien, hay un grupo de pacientes, y en México también hay. Yo tengo pacientes que les dio un BKH una vez, les di tratamiento en esa ocasión y de ahí en adelante nunca les volvió a dar. Y hay otros pacientes que les dio un BKH y la inflamación les duró años y tuvieron un pronóstico muy complicado. Y algunos pacientes que tuvieron una recurrencia, como es tu caso, y algunos pacientes que tuvieron 10 o 20 recurrencias. Entonces, cada paciente es diferente. Pero en términos generales, nosotros pensamos que si yo tengo un paciente que ha estado 2 a 3 años sin reactivaciones con el manejo inmunosupresor, puedo considerar bajarlo y suspenderlo. O sea, no todos los pacientes con uveitis van a requerir tratamiento toda la vida. Hay un grupo de pacientes, dependiendo de la enfermedad, el grupo puede ser más chico o más grande, que van a utilizar un tratamiento por meses o pocos años. Y va a haber unos que sí lo van a usar por toda la vida. Entonces, tomando eso en consideración, a veces el médico dice, bueno, pues yo ya estoy pensando suspenderte el medicamento en 6 a 8 meses porque tu evolución ha sido muy buena, lo que sea. Entonces, yo te recomendaría pues que te esperes para poder suspenderte el medicamento y estar más tranquilos, por lo menos, que aunque el medicamento en teoría no produce un daño, pues si ya no lo usas, seguro ya no tienes el daño. Pero eso es una decisión que se tiene que tomar platicando con tu doctora o tu doctor para poder decidir los riesgos de embarazarte, los problemas que pudiera haber y obviamente pues tu deseo de tener familia, ¿no? Entonces, no hay un no total. Si estuvieras tomando metotrexato, sí te diría que no te puedes embarazar, pero tampoco decir, bueno, embarázate y todo va a ir muy bien, pues no, a veces no va todo muy bien. Entonces, pues tú debes de considerar qué es lo más adecuado. Le agradezco bastante, doctor. Va a ser bien.
Muchísimas gracias, Lupita, por tu participación. Y bueno, para cerrar esta sesión de preguntas, doctor, la Fundación SBKH y Uveitis Chile le dicen primero, doctor, muchas gracias, muy clara y muy buena su presentación. Y le envían una pregunta. ¿Cuándo es necesario que un especialista recomiende utilizar tratamiento biológico? Dígase Humira, Reflexmivab u otro. Depende de muchos factores. Hasta el día de hoy hay solo 2 enfermedades donde el tratamiento biológico es de primera elección, o sea, que es el primer medicamento que yo voy a dar. Y son enfermedades que por lo menos en México son poco frecuentes. Una de ellas, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, que sé que en Chile sí hay. Entonces, yo cuando diagnostico un paciente con enfermedad de Behçet, yo de primera instancia ya sé que los otros medicamentos no funcionan y entonces le voy a dar un agente biológico. Y luego hay otro grupo de enfermedades que yo sé que el pronóstico visual, si no lo controlo rápidamente, es muy malo y probablemente en esos casos, además de los esteroides, pudiera yo considerar usar el agente biológico rápidamente, como es un paciente que tiene una escleritis necrotizante asociada a artritis reumatoide, poliangeitis con granulomatosis, con queratitis ulcerativa periférica, entre otras. Los pacientes con artritis idiopática juvenil, por ejemplo, que se ha visto que el adalimumab, que es el que está estudiado, les dio un mejor pronóstico a largo plazo. Pero en todas las demás uveitis, que como ustedes vieron son muchas, no los usamos de primera intención. En primer lugar, por el costo. Son medicamentos que ustedes saben que son muy costosos y que en México, para las uveitis, aunque ya están autorizados, yo creo que la experiencia de muchos de ustedes en instituciones de salud, como el IMSS, el ISSSTE y eso, no son fácil que nos los acepten dar a los pacientes. Entonces, esa es una situación por la cual no lo usamos más. El segundo es que está contraindicado en pacientes que tienen una tuberculosis activa. Entonces, porque puede darles una tuberculosis fulminante y eso pone en peligro la vida. Y en México y en algunos otros países de Latinoamérica, la tuberculosis es un problema de salud pública. Entonces, necesitamos asegurarnos que el paciente no tenga tuberculosis. Y si tiene tuberculosis, necesitamos dar tratamiento para la tuberculosis y los medicamentos que se dan para el tratamiento de la tuberculosis tienen algunos efectos negativos que en algunos casos pueden ser graves. Por esas razones, no son los tratamientos de elección. Finalmente, hay muchos pacientes que responden solo a esteroides, que son los que tienen el efecto más rápido de todos los medicamentos para desinflamar, aún más rápido que los agentes biológicos, y buena respuesta a agentes inmunosupresores muy económicos, que bueno, ahorita estamos batallando mucho, pero por ejemplo el metotrexato, los que lo utilizan y lo compran, saben que antes de los problemas de estos últimos año y medio o 2, pues podía costar 200 pesos un frasco que te podías utilizar hasta un mes. Entonces el tratamiento te podría costar 50 pesos a la semana de tu medicamento inmunosupresor. Y si lo comparamos con un adalimumab que cuesta, dependiendo, pero el costo en teoría es como de 15,000 pesos cada inyección, o sea, 30,000 pesos al mes, pues la diferencia en el costo es muy, muy importante. Entonces, si yo quiero que responda rápido mi paciente, le doy esteroides y le podría dar un agente biológico, sí, porque responden más rápido que los otros inmunosupresores. Los inmunosupresores en general se tardan entre 2 meses y 1 año en hacer todo su efecto. Entonces, si yo no me puedo esperar 2 meses a 1 año a que el paciente se desinflame, pudiera yo considerar los agentes biológicos. Pero los que lo están usando, sabrán que no son ni baratos si es que ellos los pagan o ni de fácil acceso si se los está dando una institución, porque no lo dan fácilmente. Entonces, por esas razones estamos así. Probablemente en unos años
tengamos diversos agentes biológicos más económicos y que tengan mejores resultados y vayan a hacer el tratamiento de elección, porque es un tratamiento más personalizado. No es una bomba que mata a todas las células, sino solo a las células que queremos que no se inflamen o que no causen inflamación. Entonces, sí son mejores. Muy bien, doctor. La Fundación SBKH y Uveitis Chile le agradece infinitamente su respuesta. Quiero preguntarles si tienen algo más que comentar, sobre todo Argentina, Chile. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de cerrar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo soy Sol Etchepare, no sé si me están escuchando. Sí, claro. Sí, adelante, Sol. No, simplemente, bueno, muchísimas gracias, Dulce María, por la invitación. La verdad que, bueno, muchos años en esto ya, pero uno cada vez que tiene la posibilidad de escuchar a un profesional, bueno, además de seguir aprendiendo, uno va quedando, ¿no?, con mucha información, también para transmitir acá a nuestro grupo argentino de pacientes con uveitis y BKH. Así que simplemente gracias al doctor por tan buena explicación, por transmitirnos, ¿no?, a los pacientes tanta información valiosísima, que muchas veces, como siempre decimos acá en Argentina, bueno, uno va al consultorio tal vez con muchas preguntas y después termina volviendo a casa, bueno, lamentablemente con la mitad de las preguntas o quizás, bueno, con ninguna respuesta. Así que bueno, nada, simplemente eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol. Doctor, ¿quiere comentar algo? No, nada más que efectivamente, desgraciadamente, a veces nosotros también tenemos muchas preguntas y no tenemos muchas respuestas. Estas enfermedades, como vieron, son muchas y cada día sale más información. Sí creo que es muy importante la labor que ustedes hacen, no nada más para transmitir la información que ustedes ya han ido adquiriendo, sino también para dar tranquilidad, que para mí eso es muy importante, la angustia de saber que tengo una enfermedad que es poco frecuente y que en algunos casos puede ser muy grave, cuando se comparte con otras personas es menor y les da oportunidad a responder mejor a los tratamientos. Entonces creo que su función también es muy importante y también es terapéutica y ojalá y continúen. Y en algunos países, sé que en Chile están en eso intentando y ojalá y también se pudiera, no sé si en Argentina ya están y en México, es influir también en las decisiones de salud del gobierno y de otras instancias a través de la presencia de grupos de pacientes con enfermedades. Creo que eso también es muy importante, que ustedes visualicen las enfermedades para que las autoridades, las instituciones, le pongan la atención que merece, porque a veces por ser enfermedades que en teoría son poco frecuentes, ni la autoridad, ni las instituciones de salud, ni otro tipo de instituciones, ya sea académicas de educación y de otro tipo, lo considera. Y creo que esa es otra de las funciones que ustedes pudieran tener, que para nosotros es difícil porque pareciera ser un conflicto de intereses, que lo que yo estoy buscando es tener dinero para mí o para tener más pacientes yo, para ganar más dinero yo, y a veces las autoridades o las instituciones así lo ven, pero si ustedes lo hacen ver como la parte más importante de esto, que son los pacientes, creo que tendría mayor impacto. Entonces yo los invito a eso, a que traten en la medida de lo posible y por los conductos que se puedan, tratar de hacer y visualizar las enfermedades para que tengamos nosotros como médicos, pero sobre todo ustedes como pacientes, acceso a mejores herramientas diagnósticas, terapéuticas, médicos,
nutriólogos, etcétera, porque además esta es una de las enfermedades en donde es necesario un equipo multidisciplinario para poder ustedes recibir una atención adecuada. Entonces, esos equipos solo se forman con la presión de todos y ustedes son parte importante de esto. Muchas gracias, doctor. Para cerrar este conversatorio, le pedimos por favor a Dulce Guadarrama que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes. Pues gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor. Gracias por su participación, porque sabemos que es una persona muy ocupada y siempre nos está dando el espacio y nos apoya en el grupo cuando tenemos alguna duda, alguna situación. Le agradecemos mucho, agradezco mucho a Sol, nuevamente a Cristian, Argentina, Chile, que de alguna manera han estado apoyando a que México también pues busque, como dice el doctor, ese apoyo de gobierno, hacernos visibles ante ellos para que nos den el apoyo que necesitamos, doctor. Pues sí lo vamos a hacer. Sabemos que sí es un trabajo fuerte que tenemos que llevar a cabo, pero bueno, tenemos las ganas de apoyar a la gente, tenemos las ganas de que todos tengamos una calidad de visión y pues esperemos que sea pronto este apoyo de alguien de gobierno y que podamos llegar a crear ya sea una asociación o una fundación. Y bueno, pues nuevamente gracias, doctor, muy valiosa su plática, de verdad, digo, a mí me quedaron todavía más claras las dudas que tenía con mi enfermedad. Y bueno, agradecerle a toda la gente que ha creído en el grupo y que ha estado allá al pendiente. Y qué bueno que están aquí. Por ahí oí que Cristian también quiere hablar. Nada más le damos la palabra a Cristian y cerramos. Gracias a todos por su participación y por estar aquí. No, gracias Dulce, gracias a todos por invitarme también. Doctor, muchas gracias por su dedicación, por su tiempo y por estar con nosotros, por estar siempre pendiente y estar en comunicación directa con los pacientes. Doctor, le quería informar que dentro de Latinoamérica se está formando una agrupación de uveitis para que le pueda pasar la voz a sus colegas, que ya se está formando, ya estamos golpeando fuerte para que esto crezca, se sepa y que va a poder contar con un grupo latinoamericano. Muy bien, felicidades. Y en lo que pueda ayudar, cuenten con eso. Muy bien, ya estamos viendo reacciones de todos los participantes, se están mandando aplausos, se están mandando corazones de que esto pues ha llegado muy profundo, doctor. Su plática ha sido verdaderamente reveladora, verdaderamente muy productiva para todos. Esta tarde ha sido bastante productiva y ha sido de mucho conocimiento por parte de usted. Muchísimas gracias. Gracias, Dulce Guadarrama. Gracias a la Fundación SBKH Chile por prestarnos esta plataforma para este conversatorio. Y pues bueno, Uveitis México y una servidora, Natalia Guadarrama, les agradecen su presencia, esperando que tengan una excelente y bendecida noche. Muchísimas gracias por su participación a todos. Gracias, doctor. Gracias, Fundación Chile. Gracias, Dulce Guadarrama. Que tengan una excelente y bendecida noche. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.